En este video vamos a presentar cómo importar datos desde nuestro archivo Excel o LibreOffice Calc a una base de datos de MySQL a través de PHP-MyAdmin. Como podemos ver, aquí tenemos una cantidad de datos los cuales queremos importar a nuestra base de datos, y nuestros datos están conformados por 3 columnas y 7 filas. Estas columnas van a conformar nuestros campos de nuestra tabla y las 7 filas serán nuestras inserciones en la tabla que vamos a crear. Entonces, según los datos que tenemos aquí, podemos poner como ejemplo los datos de estudiantes de una universidad. Entonces, en el primer campo tenemos el campo cédula, en el segundo campo tendríamos el campo nombre y en el tercer campo tendríamos el campo edad. Entonces procedemos primero a crear la tabla en una base de datos. Tenemos la base de datos universidad y vamos a crear la tabla llamada datos estudiantes, las cuales van a tener 3 columnas o 3 campos. Vamos a poner continuar y en el primer campo dijimos que iba a ser cédula. El segundo campo va a ser nombre y el tercer campo va a ser edad. La cédula va a ser tipo varchar, el segundo campo va a ser tipo varchar y el tercer campo va a ser tipo entero, ya que con este campo podríamos calcular la fecha de nacimiento de esa persona o de ese estudiante. La longitud de este campo va a ser de 13 caracteres, igual la longitud del campo nombre va a ser de 50 y la de la edad va a ser 2. Ponemos guardar y la creamos. Como una cédula no se puede repetir en ninguna persona y por ende en ningún estudiante, la cédula va a ser una llave primaria, la cual no se puede repetir en ningún registro de la tabla. Entonces, una vez que ya tenemos creado el formato de nuestra tabla y como ya tenemos los datos guardados en un archivo de LibreOffice, lo que queremos es importar los datos de nuestro archivo LibreOffice a nuestra tabla que hemos creado en PHP-MyAdmin. Lo que vamos a hacer es guardar este archivo en formato CSV. Lo que va a hacer este formato es guardar nuestros datos de forma tabular, es decir, que contengan filas y columnas. Ponemos guardar de todos modos, y lo que hacemos es buscar nuestro archivo CSV. Si lo abrimos con un editor de texto, como vemos, cada salto de línea va a ser una fila. Esta es una fila, esta es otra fila, pero cada punto y coma va a ser una columna. Estos son los delimitadores que les ponemos a nuestro archivo CSV para que nos reconozca las filas y la columna. Ahora que ya tenemos guardado nuestros datos en forma tabular, procedemos a importar a nuestra tabla de nuestra base de datos. Nos dirigimos a importar, seleccionamos el archivo que hemos generado, ponemos abrir. Todo esto irá tal como está, excepto donde dice columnas separadas por. Las columnas, si recordamos, estaban separadas por un punto y coma, y dice columnas encerradas entre doble comilla. No teníamos encerrados en nada, entonces ponemos vacíos, ponemos continuar y como vemos nuestros datos han sido insertados ya en nuestra tabla. Como podemos observar aquí, estos datos son los mismos datos que teníamos guardados en nuestro archivo LibreOffice o en nuestro archivo Excel, ya que los dos nos permiten guardar en un formato CSV. Y de esta forma podemos importar datos desde nuestro archivo Excel a una tabla de nuestra base de datos.